passaremos à constituição de nossa primeira mesa, que contará fundamentalmente com a apresentação da experiência uruguaia. E para tal razão, chamo a mesa o coordenador dos trabalhos, o professor Tiago Nunes. E juntamente com o mesmo, peço que também já subam ao palco o deputado Sebastião Sabini, o secretário-geral do Parlamento de Canelones, Augustin Mazzini, e a acadêmica de Ciências Econômicas da Universidade da República, Pamela Souza, para que possam ter. Boa noite, então, todas e todos. Todos os agradecimentos já feitos nas falas anteriores, né, em especial os nossos estudantes, professores que estão aí, representantes de movimentos sociais e populares, né, que manifestaram interesse em participar do evento. Saibam que esse evento ele é feito para vocês, né, é um espaço de, como foi colocado, de denúncia, por um lado, né, desses processos sistemáticos de criminalização, mas também um espaço de formação, de trazer conteúdo, de auxiliar, né, no acúmulo para esses movimentos que possam se organizar na luta, né, e tentar avançar em processo assim como o Uruguai conseguiu nesses dois temas. Então, acho que uma breve menção assim, na questão do criminalizar para quê. Então, nós temos dois temas que são distintos. O tema da não à redução e a temática da descriminalização ou de um novo tratamento, né, de um controle, de uma nova política em relação a alguns entorpecentes. Mas a linha de raciocínio é que esses são alguns dos processos que estão sendo usados para criminalizar, para tratar um ator social de extrema relevância, um ator social com tendências de modificação, tendências revolucionárias que é a nossa juventude, né, como sujeito social. Então, já foi discutido em outros momentos a criminalização dos próprios movimentos, a questão das mulheres, e hoje foi escolhido esses dois temas para trabalhar sobre o prisma da criminalização. A nossa noite de hoje está organizada em dois momentos. O primeiro momento, então, é a ideia, a proposta é compreender a experiência uruguaia, a partir de relatos, a partir desses colegas e autoridades que participaram do processo, que foram protagonistas diretos também do movimento estudantil. E, no segundo momento, a ideia é trazer um pouco a reflexão pela área da biomedicina, da farmacologia, também um pouco a leitura jurídica, né, do processo criminológico que vem sendo colocado, e também uma fala de um estudante dando um pouco o panorama como é que anda a coisa no Brasil, o que fizemos ou o que não fizemos ainda. Então, um agradecimento especial, né, já fiz hoje pela manhã, onde conseguimos desenvolver uma bela roda de conversa, descontraída, mostrando vídeos, mostrando a campanha, as campanhas, né, tão bonitas, tão bem desenvolvidas, com muita participação. Desse pessoal que está aqui na mesa, né, o Sebastião Sabini, deputado, Agustin, também deputado, Pamela como estudante, e a Paula, que não está aqui, mas que na suplência também participa desse processo e vem acompanhando a delegação. Nosso muito obrigado, espero que não seja a última vez. Né? E, bom, gente, sem mais então, a ideia é passar a palavra ao senhor deputado Sebastião Sabini para desenvolver um pouco a temática do novo tratamento, do controle, melhor dizendo, do controle, produção, circulação y consumo da cannabis en Uruguay. Bueno, gracias Tiago, gracias a la Universidad Católica de Pelotas también por recibirnos. Es un placer estar aquí. Si no me entienden, me hacen una seña y hablo más despacio. Bueno, este tema, los dos temas que vamos a conversar hoy aquí, yo creo que tienen un punto en común, ¿no? Y ese punto en común es la política de seguridad, ¿sí?
en donde los jóvenes juegan un rol en esa política. Y el rol es el rol del chivo expiatorio, ¿sí? El rol del culpable. Y es una política que en toda América Latina se desarrolla, y se desarrolla basándose en el miedo, basándose en intentar demostrar que los jóvenes son los enemigos de la sociedad. Y por lo tanto creo que todos los que estamos convencidos de la necesidad de luchar por los derechos de las personas, tenemos la responsabilidad de combatir. Y tenemos la responsabilidad de combatir porque además la evidencia, en ambos casos, la evidencia científica y la evidencia de las ciencias sociales está de nuestro lado. Y en Uruguay dimos este debate que no está terminado, que no está concluido, y diría que sigue estando presente. Pero no fue un debate fácil, porque el discurso dominante estaba en nuestra contra. ¿Sí? Pero creo que, sobre todo gracias a la unión de la sociedad civil organizada, de las ONGs, y de los partidos políticos, de los parlamentarios, pero sobre todo de los partidos políticos, logró, en el caso de la política de cannabis, romper con una lógica muy fuerte, instalada, y en donde, Uruguay, como el resto de América Latina, venía sufriendo las consecuencias de la política prohibicionista. Yo voy a dejar luego a Agustín y a Pamela, que van a hablar sobre la campaña en Mala Baja, y voy a aprovechar el tiempo que tengo para intentar explicar cuáles son las razones por las cuales Uruguay decidió regular el mercado de cannabis, ¿sí? El mercado de marihuana, de montón. En primer lugar, decir que esta no es una medida aislada, ¿sí? No se puede pensar la política de regulación del cannabis si no consideramos el contexto en el cual Uruguay estaba inmerso en ese momento. Esta medida está relacionada con 13 medidas más que buscaban mejorar la convivencia ciudadana de la sociedad uruguaya, ¿sí? Y por otro lado, una política de regulación de drogas que tiene sustento en la experiencia que desarrolló Uruguay en el tabaco. ¿Sí? Uruguay reguló el tabaco, regulamos el consumo, no se puede consumir, por ejemplo, en un lugar como este, cerrado y público. Hay clínicas de cesación del tabaquismo, no se puede hacer publicidad en torno al tabaco, y por lo tanto el consumo de tabaco en los adolescentes, que es una población de riesgo, se redujo a la mitad, ¿sí? Y claro, Uruguay hoy está enfrentando un juicio de Philip Morris muy grande, un juicio muy importante, que Uruguay puede perder o puede ganar, por enfrentarse a un poder fáctico que es, en este caso, el de una tabacalera. Una situación similar tenemos con el alcohol, en donde hay intereses muy fuertes que no quieren que se regule ese mercado. En el cannabis, el que regula es el narcotráfico, no es una empresa privada, o por lo menos que paga sus impuestos, digamos. Entonces, esa regulación del mercado le permite un montón de cosas. Le permite decidir a quién le vende, le permite decidir dónde vende, le permite decidir qué vende. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y intentando realizar es una regulación del mercado que está relacionada con la cultura del Uruguay. Puede ser una experiencia valiosa o no para otros países, pero está hecha a la medida del Uruguay, en donde el Estado históricamente ha jugado un rol de regulación, en donde se ha regulado, por ejemplo, el juego. ¿Sí? El juego en Uruguay está permitido y el Estado tiene el monopolio del juego.
y tiene el monopolio de permitir quién apuesta y quién no, y dónde y qué se apuesta. Uruguay, por ejemplo, ha regulado la prostitución hace ya muchos años. Uruguay ha regulado el aborto, ¿sí? Entonces, la regulación, digamos, es una cosa que está relativamente instalada en nuestro país. Entonces nosotros tenemos tres grandes ejes para el cambio de paradigma, ¿sí? El primero es la salud. El enfoque tradicional era un enfoque basado en la seguridad, ¿sí? En donde tomaba el consumo de drogas como un problema de seguridad. De hecho, tenemos varias convenciones internacionales, la Convención de Viena, etcétera, que obligaban a los países a enviar sus representantes y que debían ser de los ministerios del interior, de la seguridad, si no podían ser médicos. Entonces nosotros lo que intentamos es poner una mirada más integral al tema, no solo desde la óptica de la seguridad. ¿Y por qué de la salud? Bueno, porque el consumo de drogas afecta a la salud de las personas. Y con este sistema los usuarios no saben qué es lo que están consumiendo. El que decide qué es lo que consumen es el que vende, y el que vende no tiene ningún tipo de trazabilidad ni de regulación de calidad, ni de, por ejemplo, la potencia. Cuando uno toma cerveza sabe que tiene un grado alcohólico, cuando uno toma cachaza sabe que tiene un grado alcohólico, cuando uno toma whisky, y podríamos seguir, sabemos a qué nos estamos enfrentando cuando consumimos esas drogas. Porque esa es parte del debate que tenemos que dar. La sociedad convive con muchísimas drogas y la mayoría de ellas están reguladas. Los fármacos están regulados, el tabaco está regulado, el alcohol está regulado y son legales. Entonces, la decisión de la legalidad o ilegalidad es una decisión de todos nosotros, de las sociedades. Pero esa decisión afecta directamente la salud de los usuarios. Esto se quiso hacer con el alcohol y las consecuencias fueron tan terribles que tuvieron que ir para atrás. Cuando se implementó la ley seca en Estados Unidos, las cárceles pasaron de tener 4.000 personas a tener 25.000 personas. Entonces, si nos vamos al ejemplo del cannabis, bueno, estamos en una situación bastante parecida, en donde nuestras cárceles, las cárceles de América Latina, están llenas de personas, la mayoría jóvenes y la mayoría mujeres, por tenencia de cannabis o relacionadas a la política de drogas, a la persecución de la venta o de la microventa, y eso tiene un costo altísimo para nuestras sociedades. Entonces, si queremos proteger la salud de la población, bueno, ahora hay que preguntarse si no es mejor regular esas sustancias. Incluso con las madres preocupadas porque sus hijos consuman cannabis, la pregunta que les tenemos que hacer es, bueno, pero ustedes prefieren que esa droga tan espantosa, tan mala, la controle el narcotráfico, o no será mejor poner barreras a los adolescentes para el acceso? Hoy la mitad de los adolescentes en Uruguay saben a dónde tienen que comprar cannabis, al narcotráfico. El segundo eje es justamente el de la seguridad, porque justamente es uno de los ejes en donde hemos fracasado más. Perdón. El segundo eixo. Por esto que mencionaba antes, ¿sí? El narcotráfico hoy tiene el control de algunos barrios, un mercado cautivo con el cual financia actividades como la trata de personas, como la venta de armas. Y ese mercado lo tiene y lo va a seguir teniendo hasta tanto los estados no lo cambiemos. Y por lo tanto, todos los años el narcotráfico consigue seguir fortaleciéndose. Y se fortalece en contra de las instituciones públicas, en contra de la política, en contra de la justicia, en contra de la policía y ahora también en contra de la cultura,
porque los narcotraficantes son el modelo a seguir en muchos de nuestros barrios, en los barrios, se dice así. Entonces la política de seguridad que buscaba disminuir la violencia, disminuir los homicidios, que buscaba cerrar las cárceles, hizo todo lo contrario. En donde están cerrando las cárceles es en donde están regulando las drogas, no en los países que tienen prohibidas las drogas. Los países que tienen prohibidas las drogas es donde tenemos mayor cantidad de presos. Y parece una cosa evidente que no hemos logrado convencer a nadie diciéndole que fumar cannabis es malo. En algún momento tenemos que preguntarnos si la pedagogía del miedo funcionó o fracasó. Y evidentemente, si el consumo está creciendo, algo mal estamos haciendo, porque ese objetivo no se está cumpliendo. Incluso digo, los que están convencidos que el cannabis es tan espantoso deberían preguntarse si están haciendo las cosas bien, porque evidentemente no. Y el tercer eje es el eje de los derechos de los usuarios, que deciden consumir, como decidimos hacer un montón de cosas que son nocivas para nuestra salud. Hoy comimos muchos churrascos, por ejemplo, y pusimos mucha sal en nuestros cuerpos, pero no fuimos presos por eso. Y hoy seguramente algunos de nosotros vamos a tomar alcohol y no vamos a ir presos por eso. Y sabemos que son actividades que pueden ser nocivas para la salud de las personas, pero las personas las llevan adelante y no por eso ninguno de nosotros terminamos en una cárcel. Entonces también parte del debate es el debate de los derechos de los usuarios. ¿Cómo se puede dar este cambio? Bueno, ese es también un debate interesante. En Uruguay lo hicimos por la vía legislativa, pero en América se están dando muchos cambios por la vía judicial, porque los ciudadanos están reclamando sus derechos ante los estados. Y hace muy poquitos días en México la Suprema Corte de Justicia por primera vez habilitó a 4 personas a que pueden cultivar y que no son delincuentes por eso, y que la ley era inconstitucional, la ley de salud mexicana era inconstitucional. Y aquí en Brasil y en Argentina, los padres de los niños que tienen epilepsia refractaria fueron en contra del Estado porque no podían acceder a un medicamento por la absurda razón de que ese medicamento tenía como base el cannabis. Pero sabíamos que podía mejorarle la calidad de vida a esos niños y no lo hacíamos. Entonces, creo que la única palabra que puede calificar eso es la estupidez humana. Entonces, Uruguay desarrolla un modelo en donde el Estado no es que produce. El Estado lo que va a hacer es otorgar permisos, licencias para el uso medicinal, para el uso recreativo, para el uso científico, para la investigación científica, para el uso industrial. El cáñamo en nuestro país estaba prohibido porque tiene el 0,1% de concentración de tetrahidrocannabinol, de THC, pero se utiliza para producir aceites, para producir fibra, para producir tela, para producir cuerda. Es como prohibir la viña por el vino, o la manzana por la sidra. ¿No? Es otro absurdo de esta política. Y luego los usuarios van a poder acceder a través de 3 vías. A través del autocultivo, la producción propia, en donde pueden producir hasta 6 plantas de uso psicoactivo. Luego, digamos, cuando son pequeñas, cuando son chicas pueden tener más, pero cuando crecen son solo las que tienen floración. Los usuarios tienen que registrarse, ese registro es gratuito, ese registro es innominado, por lo tanto los datos de esas personas se guardan y no los puede usar el Estado. Nadie puede saber que esa persona está registrada si esa persona no desea que se sepa. Ya hay 3.000 personas que se registraron, 3.000 autocultivadores en nuestro país. Uno cada 1.000 uruguayos autocultiva su cannabis, digamos. Después tenemos unas 20 asociaciones de autocultivadores que este es el modelo español, digamos, en España.
y unas 20 más que están tramitando ese permiso. Esos clubes pueden tener hasta 45 miembros, hasta 99 plantas. Bueno, pueden acopiar, pueden guardar. Pero la mayoría de los usuarios de cannabis, que no son usuarios medicinales, son usuarios recreativos, compran, ¿no? Compran. Entonces, lo que necesitamos era un sistema de producción, de distribución y de venta. Y eso lo van a hacer en principio dos empresas que el Estado les dé un predio, que van a producir allí 5 variedades con diferentes potencias. Si uno lo llevara de alcohol con diferentes grados, ¿no? En donde los usuarios van a poder elegir qué tipo de cannabis consumir dentro de esas 5 variedades. Esto es muy bueno porque uno de los problemas que tiene el cannabis del mercado negro, la marihuana del mercado negro, es que viene con hongos, fungos, con palos, con palitos, ¿sí? Que tiene por el empaquetado, tiene amoníaco, no sé cómo se dice amoníaco, y es de muy baja calidad, ¿sí? En cambio, el cannabis que se va a vender va a decir la potencia, va a venir envasado al vacío, ¿sí? Se va a fumar solo lo que se tiene que fumar. Y además, las personas van a saber cuál es el riesgo que están corriendo cuando consumen. Porque otro de los problemas de la prohibición es que justamente crecen los mitos, ¿no? Crecen los mitos a favor y crecen los mitos en contra. Con los mitos a favor tenemos el problema de que las personas piensan que no tiene riesgo consumir, y eso no es verdad. Como todas las drogas, el consumo tiene sus riesgos. Y con los mitos en contra tenemos el problema de que los adultos, que les decimos a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y a los menores, que si fuman marihuana se les va a secar el cerebro o se van a morir, fuman marihuana y no se mueren. Entonces perdemos en el discurso, porque después cuando le decimos que si fuman crack, en Uruguay se llama pasta base, es muy nocivo para la salud, seguramente no nos van a creer, porque ya les dijimos que la marihuana los mataba y no los mató. Entonces, una buena política de drogas, desde mi punto de vista inteligente, es una política de drogas que le da a los ciudadanos información de calidad, información testeada, información que les permite a los ciudadanos tomar buenas decisiones. Y lo mejor sería que los adolescentes no consuman cannabis hasta por lo menos cumplir 18, 19 años, pero lo hacen. Y lo mejor sería que no consuman alcohol hasta que cumplan esa edad, pero lo hacen. Y lo mejor sería que no fumen tabaco, pero muchas veces lo hacen. Entonces, una política no puede darle la espalda a la realidad, tiene que trabajar con la realidad y por lo tanto intentar, en esos casos que son poblaciones de riesgo, reducir los daños y los riesgos de esos consumos. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Me quedé en la explicación del sistema de venta de farmacias. También hay que registrarse, también es un registro nominado, se pueden comprar hasta 40 gramos por mes. Si uno es cultivador, no puede comprar en la farmacia, y si uno está en la farmacia, no puede estar en un club. O sea, uno tiene que elegir una de las 3 opciones. Pero el consumo y la compra, o la venta, mejor dicho, está prohibida para los adolescentes. Es decir, tenemos el mismo régimen que en el alcohol y que en el tabaco. Por lo tanto, ya tengo que ir cerrando, ¿no? ¿5 minutos? No, 1 minuto. Entonces, tenemos otras regulaciones que estamos poniendo en la ley. No se puede conducir. Parece una cosa razonable. Ahora, con el sistema actual, con este sistema, uno puede tomar cocaína hasta todo lo que quiera y el inspector de tránsito no tiene forma de controlar. Uno puede fumar toda la marihuana que quiera y conducir, pero si tomas alcohol,
te pueden sacar la libreta 6 meses y si reincidís, toda la vida. Entonces, parece que deberíamos tener como una coherencia en las políticas de drogas. Y nosotros dijimos, bueno, estamos regulando, por lo tanto, si podés consumir cannabis, está muy bien, pero no vas a manejar si consumís cannabis, no vas a conducir si consumís cannabis. Y un aspecto que no ha sido muy detallado, digamos, por la prensa, pero que creo que es clave, es que en todo este sistema no hay libre mercado. No hay empresas compitiendo por un mercado, como pasa con el tabaco o como pasa con el alcohol. Porque tenemos que tener la posibilidad de desarrollar y de pensar una política de droga diferente. Hasta ahora, constantemente recibimos mensajes, por ejemplo, de la cerveza, de que si consumimos cerveza vamos a ser buenas personas, vamos a ser exitosos, vamos a tener más amigos y nos va a ir muy bien en la vida. Y uno se pregunta, bueno, ¿será así que si uno consume cerveza? Bueno, quizás sí, quizás no, pero lo que nos dice la publicidad todo el tiempo es eso. Y por lo tanto, lo primero que hicimos fue que eso que nos pasó con el alcohol no nos pase con el cannabis. O sea, no queremos ni a Monsanto ni a Philip Morris compitiendo por el mercado de cannabis. Queremos que el Estado ponga las reglas del juego, ¿sí? Y por lo tanto el Estado va a fijar los precios y no lo va a hacer el mercado. Y el Estado va a fijar las condiciones de calidad. Pero sobre todo no vamos a tener una publicidad diciéndonos que tenemos que consumir. Que esto es muy diferente a lo que hizo Estados Unidos. Que Estados Unidos permite la venta y bueno, y ahí las empresas compiten por el mercado. Y entonces el que termina regulando el mercado son las empresas que tienen más capital, como ocurre habitualmente en el sistema capitalista. Y pensamos que esa no es el camino, por lo menos, que debería seguir Uruguay. Estos son los grandes rasgos de la política. Y en realidad es, como dice nuestro expresidente Mujica, es un gran experimento. Ahora, sabemos que en los países en donde se han desarrollado diferentes regulaciones, en el caso de Holanda, en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, en algunos estados, no en todos Estados Unidos, han tenido buenos resultados. Bueno, Uruguay está intentando hacer algo que no hizo nadie hasta ahora, que es regular toda la cadena, regular todas las posibilidades, las diferentes posibilidades. Y creemos que va a funcionar la política. Hasta ahora no hemos tenido un aumento gigantesco del consumo, no lo hemos tenido, aunque es esperable que en un primer momento puedas, por lo menos, aumentar las declaraciones de consumo, porque en realidad lo que tenemos son declaraciones de consumo. Pero la primera medición que tuvimos ahora es que el consumo no aumentó, que esta es como la gran preocupación, digamos, que tienen algunos. Ahora también sabemos que estamos regulando una droga que no es, por lo menos, más nociva que el alcohol y el tabaco. Y que tiene una curva de consumo muy diferente. La curva de consumo del alcohol arranca a los 16, 17, 18 años y se mantiene más o menos constante. La mayoría, el 50% de las personas que prueban alcohol luego consumen a lo largo de toda su vida. Algo así como el 30% de los que consumen tabaco consumen a lo largo de toda su vida. Con el cannabis eso no ocurre. Hay como una campana, una campana de Gauss, ¿no? En donde las personas comienzan a consumir a los 16, 17, 18 años. Hay un pico. Hola Iván, ¿cómo estás? Obrigado. En parte estamos aquí gracias a Iván, que nos invitó hace un tiempo, así que el saludo para él. Y eso también nos permite pensar que esto no es un salto al vacío. Es más, lejos de ser un salto al vacío, va a alejar a muchas personas de drogas mucho más duras, como el crack.
En Holanda regularon la venta de pequeñas cantidades. Y el efecto que tuvo fue que no tienen, hace 30 años, nuevos usuarios de heroína. Los usuarios de heroína en Holanda tienen 50 años. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque se separaron los mercados. Porque lograron separar los mercados de drogas muy duras, como la heroína, que debe ser seguramente la droga más dura que conoce la humanidad, de una droga relativamente blanda, o digamos controlable, como lo es el cannabis. Y nuestras sociedades, que además pagaron el costo de una política prohibicionista impulsada por los países desarrollados, en donde América Latina ha puesto los muertos de esta política, no hay duda de eso. Hemos puesto los muertos y ellos han puesto los consumidores. En el año, y termino con este tema porque ya se pone nervioso Thiago. El año pasado en México murieron 600 personas por sobredosis, pero murieron 10.000 por la guerra contra las drogas. En los últimos 6 años murieron 70.000 personas por la guerra contra las drogas y tienen 25.000 desaparecidos por la guerra contra las drogas. Entonces estamos con una política que busca mejorar la salud, pero que provoca más homicidios, más asesinatos y más violencia que las propias drogas que combate. Y eso debería ser la principal síntesis que podemos hacer de la política actual de prohibición. Cuando la ONU hace sus informes mundiales de drogas, omite todo comentario en torno a los homicidios del narcotráfico. Nosotros le planteamos esto a algunas autoridades de Naciones Unidas y poco menos que nos retaban, ¿cómo se dice? Nos retaban, nos retaban, nos rezongaban. Y nosotros, bueno, pero la ONU, ¿quiénes son? Somos nosotros. Y los que están interesados en seguir esta política son algunos burócratas de la ONU, algunos tipos que cobran 5.000 caras, algunos caras que cobran $6.000 por mes y que viven de la prohibición, de que existe un sistema de fiscalización. Entonces tenemos los países del sur, somos los que tenemos que dar la lucha para cambiar esa política, porque somos los que estamos poniendo los muertos en esta guerra. No los está poniendo Estados Unidos, no los está poniendo Europa. Los campesinos que cultivan cannabis en Paraguay de forma semi-esclava y ganan $1 por día. El precio de cualquier droga del punto de salida al punto de llegada se multiplica por 300. 1 gramo de cocaína en México, de un lado de la frontera vale $1, del otro lado vale 200. Entonces, nosotros tenemos que impulsar un cambio en la política de drogas. Y Brasil también. Y no creo que porque son grandes no puedan hacerlo. Creo que al contrario, porque son grandes tienen que hacerlo. Porque hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que están presos absurdamente por esto. Y eso es mucho peor que estén fumando marihuana en la esquina o en la puerta de su casa. Porque si están presos, seguramente no están estudiando, no están trabajando, no están con sus familias. Y es una política que yo defino como suicida. Es suicida para nuestras sociedades continuar con esta política y por eso cada vez que nos invitan a algún lugar vamos y damos este debate con quien lo tengamos que dar porque estamos convencidos de la necesidad de cambiar. No que tenemos la verdad, no. Seguramente Uruguay cometa errores en esto y seguramente tengamos que ir haciendo modificaciones, haciendo cambios. Pero lo que está claro es que hasta ahora, lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado y por eso es importante modificar esa política. Bueno, muchas gracias. Thiago. Rui, querido, pode colocar o vídeo para nós ali do arquivo durante a palestra.
Sí, nosotros dejamos unos volantes, unos panfletos en la entrada. Esto es un video que realizó la sociedad civil, que se llama Regulación Responsable. Nosotros no hablamos de legalización, en Uruguay el consumo es legal, pero además pensamos que si hablamos de legalización hay un montón de gente que nos deja de escuchar, porque piensa que la legalización es promover el consumo. Por eso hablamos de regular y no de legalizar. Acá sí, por ejemplo, en toda la campaña no hubo hojas de marihuana, que no quiere decir que pueda haber, sino que si vamos a hablarle a los que no están convencidos, tenemos que hablarle no necesariamente con nuestros códigos o con los códigos de los convencidos. Tenemos que explicar con palabras que se entienda lo que queremos hacer, y por eso pensamos que una de las cosas que había que hacer era, bueno, modificar eso que estamos haciendo. El proyecto de ley de regulación de la marihuana nace con el objetivo de resolver contradicciones en nuestra legislación actual. Enfrentar el tema de las drogas desde una política represiva solo ha llevado al fracaso. Es hora de mejorar esta realidad. Veamos cómo. El proyecto define un sistema de permisos y un mecanismo de regulación. A su vez, se crea el IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que supervisará todo el proceso. El IRCA estará integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas, entre otros. Será el organismo encargado de la regulación y generará informes para una evaluación permanente. Volvamos a los puntos que define la ley. Sistema de permisos. Para controlar el mercado se brindarán permisos de 3 tipos: producción, comercialización y abastecimiento personal. Los permisos para la producción autorizarán a los establecimientos a producir marihuana para uso personal y medicinal. También autorizarán la producción de cáñamo, cannabis no psicoactivo, con usos tales como el textil y el papel. Los permisos para la comercialización habilitarán a los sitios de venta de la marihuana. Los permisos para el abastecimiento personal permitirán a los individuos acceder a la sustancia a través de 4 vías. Autocultivo. La ley prevé el cultivo doméstico de hasta 6 plantas. Sitios de venta autorizados con un límite de 40 gramos por persona al mes. Uso medicinal, con autorización del Ministerio de Salud Pública. Y clubes de cannabis, establecimientos donde se podrá cultivar en grupo una cantidad de plantas proporcional al número de miembros. Veamos ahora en qué consiste el mecanismo de regulación. Se establece una serie de puntos con el fin de regular el proceso, reduciendo los daños y riesgos. Vayamos a ellos. Venta prohibida a menores de edad, penas a quienes conduzcan bajo sus efectos, sanciones para aquellos que produzcan sin autorización, y como el tabaco, estará sujeto a las normas de consumo en espacios públicos y su publicidad estará prohibida. Todo esto que hemos visto forma parte del proyecto de ley de regulación de la marihuana que se encuentra actualmente en discusión en el Parlamento. Separando los mercados, se reduce en gran parte la ganancia del narcotráfico, un negocio de $30 millones al año en Uruguay. En su lugar, la sociedad obtiene valiosos recursos para educación, salud, tratamientos y campañas de prevención. Regulación responsable. Tiene sentido para Uruguay. www.regulacionresponsable.org.uy. Bom, belo exemplo de uma campanha educativa que se propõe dialogar, né, com não convencimento. Interessante. Então, pedimos desculpa nos próximos eventos ter que desenvolver uma equipe de legenda para facilitar a compreensão, mas acho que ele é bem ilustrado, dá para compreender. Obrigado, Sebastião. Então, passando a palavra para o senhor deputado Agostinho Massimo. Trocamos então aqui. Passamos então a Pamela Sousa, que é estudante de economia e integrante da Federação de Estudantes do Uruguai, Universitários do Uruguai. É isso? Bueno, buenas tardes a
Brasil. Yo me voy a focalizar un poco más en la situación que vivimos en Uruguay en estos últimos años, que fueron varios los que nos llevó la campaña. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad, en realidad no es una propuesta tampoco descolgada, sino que capaz que contextualizar un poco la situación que estábamos viviendo hace un par de años en Uruguay, donde la situación era bastante estable, la economía de Uruguay, así como varios países de la región, estaba relativamente estable y bueno, las preocupaciones de la sociedad en realidad no eran las mismas que tenían a fines de los 90, principios del 2000, donde bueno, las personas tenían otro tipo de preocupaciones, específicamente cuestiones laborales y de empleo puntualmente. Cuando surge esta propuesta, en realidad todos esos problemas habían sido como dejados un poco de lado, la economía había crecido, había aumentado el empleo, la calidad del empleo, había aumentado el salario y eso como que se tradujo de cierta forma hacia, bueno, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y esa cierta satisfacción, bienestar en la sociedad, se tradujo también de cierta forma en, bueno, un apoyo al gobierno de turno y de apoyo fuertemente en cuanto a las políticas y a lo que estaba haciendo. Entonces, algunos sectores de partidos de la oposición impulsan esta propuesta, llevar adelante una propuesta de reforma constitucional para bajar la imputabilidad penal de los adolescentes de 18 a 16 años. Para llevar adelante esa propuesta existen varios tipos de modificación de la Constitución. Que se impulsó y llevó adelante fue una recolección de firmas que le llevaron adelante estos partidos de la oposición y con cierta ayuda y más adelante voy a explicar un poco más lo que fue el rol de los medios de comunicación y de otros sectores de la sociedad, impulsaron esta campaña, juntaron firmas y lo lograron. Una vez que juntaron firmas, se podía acceder a la consulta para plebiscitar. Bueno, bien. Para poder plebiscitarla en las siguientes elecciones nacionales. A raíz de eso se empiezan a formar en distintas organizaciones movilizaciones de personas fundamentalmente formadas por jóvenes que estábamos en contra de la propuesta y empezamos como a movilizarnos, a empezar a elaborar documentos intentando convencer a la sociedad en su conjunto de que esta propuesta en realidad no nos estaba solucionando ningún problema, donde el eje central del problema para los que llevaban adelante esta propuesta era la inseguridad y en realidad como que quitaba un poco de los objetivos, donde de fondo creíamos que era una oportunidad para quienes presentaron la propuesta de hacerse un poco más visible en el Uruguay de cara a campaña política. Se forma de esta forma la Comisión Nacional No a la Baja, que está conformada por distintas organizaciones sociales, gremios estudiantiles, de trabajadores,
organizaciones barriales, partidos políticos, gente de la cultura, conductores de radio, de televisión, distintas ONGs, y de ahí se intenta impulsar una campaña en conjunto en todo el Uruguay. La campaña fue impulsada por todas estas personas y lo que buscaba era un poco también separar lo que era la campaña electoralista, que buscaba correr un poco de foco los objetivos del tema de la inseguridad, sino que buscaban más fines electoralistas, y entonces se separaron de lo que eran los objetivos políticos en sí. Es decir, el partido oficialista de Uruguay, el Frente Amplio, si bien apoyaba la iniciativa, no estaba como la campaña muy sectorizada a nivel de partidos políticos para intentar convencer no únicamente a los votantes del Frente Amplio, sino a todos. Y bueno, y la campaña esta se llevó adelante mediante distintas actividades en el interior del país, donde se hicieron algunos barriadas, hablar con trabajo de base, de charlar con vecinos en ferias, en la calle, y también actividades grandes como pudieron organizar algunos toques, festivales, y también contó con el apoyo de todas las organizaciones que formaban parte de la comisión, y eso fue importante a nivel de, en cuanto a posicionamiento. Por ejemplo, la Universidad de la República en Uruguay, su Consejo Directivo Central apoyó esta campaña de No a la Baja, distintos gremios de trabajadores que eran importantes, clubes de fútbol, centros culturales, que distintos ramas de la iglesia fueron importantes para todo el proceso, y también en conjunto lo que es la interdisciplina. A nivel de la universidad, por ejemplo, se podían realizar debates en distintas facultades, donde, por ejemplo, en la discusión, el debate se daba en, por ejemplo, facultad de Derecho, cuestiones más jurídicas que tengan que ver más con el impacto que podría llegar a tener la posible reforma en cuanto al sistema jurídico de la reforma de la Constitución de la República. Y bueno, capaz que te paso la próxima. Muchas gracias. Agora sim passo para o Agostinho Massini. Gracias. Bueno, un poco la idea de mi intervención es buscar algunas semejanzas entre las propuestas en Brasil y en Uruguay, porque parece que no, pero voy a empezar en comparar el propio texto del proyecto, digamos, de reforma constitucional en ambos casos. En la reducción de la minoridad penal en Brasil se aplica en menores de 16 a 18 años, y solamente se aplica en los delitos de homicidio, lesión corporal y grave, robo y robo calificado. En Uruguay es en homicidio especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, que es robo con uso de la fuerza, y violencia, secuestro. El texto en el primer artículo es muy parecido, prácticamente la traducción. En el segundo
en el segundo punto, que es el término de la reclusión en lugares especialmente dedicados a la reclusión de menores, también está en el proyecto uruguayo. El proyecto uruguayo tiene algunas cosas que son capaz que peores que el brasilero. Por ejemplo, el encabezado del artículo dice: la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. ¿Qué quiere decir? Que los que están en contra de esto, estamos en contra de las víctimas del delito, digamos. Es como que ya nos pone en un lugar bastante complejo para empezar el debate. Y además, la ley, el proyecto uruguayo tiene como atenuante la falta de madurez del joven. Eso es un claro factor de clase social, digamos. Un adolescente de un barrio bien, bañadito, rubiecito, es inmaduro con 16 años, imagínenselo, pobre, va al colegio. Y mientras que un muchacho fanquero de una favela es un delincuente de pura cepa, digamos. Eso creo que es incluso más complejo, pero otras situaciones que para mí son muy llamativas. Uruguay y Brasil casi tienen la misma densidad de población carcelaria, de 300 cada 100.000 habitantes, que es un número realmente alto. Es alto incluso en la región y muy alto en el mundo. Obviamente hay países con más densidad, pero la mayoría de los países tienen menos. Más allá de que hay diferencias sociales y económicas, ¿no? Uruguay es un país que tiene un poco menos de desigualdad que Brasil, no mucha, pero tiene menos, y tiene un poco más de renta per cápita, no sé. Entonces, nosotros, y después, eso es como para ver que esto es una estrategia continental. En Argentina también hay propuesta de reducción de la minoridad penal en todo el continente existe. Lo otro es, en la campaña uruguaya nosotros teníamos como 3 pilares: que la reducción está mal, que la reducción no sirve y que la reducción es peor. La primera componente, que es un poco más moral, que está mal, está bien, es filosófica y política, pero solo abordar esa componente que tiene justificaciones sociales y filosóficas nos puede reducir el ámbito, ¿no? de debate. Hay gente que no le interesa si estás mal o no, lo que le interesa es si mejorar la seguridad. El problema es que en países como los nuestros estas soluciones tampoco mejoran la seguridad, porque las leyes se aplican en situaciones concretas. Eso creo que los estudiantes de Derecho lo deben de tener claro. Leyes que pueden funcionar en Estados Unidos no necesariamente funcionan en estos países. Nosotros en Brasil, digo a nosotros porque nos sentimos hermanos, tenemos 600.000, alrededor de 600.000 presos, o un poco más, un poco menos según las fuentes, que de los cuales en cárceles que tienen plaza para un poco más de 300.000, o sea, 600.000 personas donde se podrían recluir solamente 350.000. Eso genera que las cárceles sean verdaderas escuelas del crimen, como lo ha dicho algún ministro de Justicia. Eso implica que la reclusión es más un factor de reproducción de la cultura criminal que de reinserción social en nuestra sociedad. En Uruguay pasa exactamente lo mismo. Si vamos al ejemplo puntual de la minoridad, digamos, de los menores, en Brasil el 3% de los presos solamente es el menor de edad. Y del 3%, el 26%, de ese 3% del 26%, bueno, ahí pueden ser menos, pero solamente el 26% están por tráfico de drogas.
no me imagino un gran capo, no sé cómo se dice capo, un dirigente de la mafia de las drogas con 16 años. Probablemente estuviera vendiendo crack en una esquina o marihuana, o tuviera marihuana para consumir él y sus amigos. La verdad, el 38% por robo y solamente el 8.4% por homicidio. Si tenemos en cuenta que además Brasil es un país con, en el caso del homicidio, un nivel de esclarecimiento del delito muy bajo, o sea, solamente el 8% de los delitos de homicidio son punidos, y en ese 8% que es punido, solamente el 12% fue hecho por un menor. Estamos hablando del 1% de los delitos cometidos que fueron esclarecidos y el autor fue un menor. O sea que realmente no estamos hablando del centro del problema, estamos hablando de 1 de cada 100. Eso creo que también es parte de la campaña de desinformación, digamos. Ir en contra de la desinformación que hacen los medios de prensa. Ustedes se imaginan que los debates en los medios de prensa no son racionales. En Uruguay y en Brasil creo que tampoco. O sea, funcionan otros mecanismos de transmisión de conocimientos y de valores. Creo que nosotros tenemos que trabajar para deconstruir esa cultura hegemónica, pero con la verdad, porque creo que en este caso no hay nada más, como decía algún revolucionario, no hay nada más revolucionario que la verdad en este momento de la desinformación que se plantea en nuestros países. Entonces, en un país que además, como decíamos con el caso del cannabis, que tiene 59 veces más población que Uruguay, esto no sería un problema, sería una catástrofe social y política. Serían cientos de miles de menores de edad en nuestras cárceles que son superpobladas, en nuestras cárceles que no tienen condiciones de reinserción social, presos. Y lo otro que en realidad queríamos conversar era un poco eso, ¿no? La propuesta tiene algunos puntos que son bastante grises. Esas cárceles exclusivas para menores, ¿a quién tienen? Solo a los muchachos a crianzas que tienen entre 16 y 18 años. Cuando cumplen 18 años, siguen en la cárcel, se quedan ahí. Son delitos que tienen, los delitos que están en el proyecto no son delitos que tienen un par de años de pena, son delitos más bien graves que tienen entre 5 y 10 o hasta 30 años. No sé si me necesitan detalles. Son 30 años un homicidio especialmente agravado con penas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? Yo la verdad me cuesta mucho imaginar un muchacho que a los 16 años entra en una cárcel latinoamericana, ¿cómo sale a los 40? Sin redes de protección social, sin redes de inserción, sin trabajo y con una cultura criminal interesante, ¿no? Y con un conocimiento de los mecanismos del delito que son bastante perversos. Sumado que, por ejemplo, en la situación uruguaya, el narcotráfico, supongo que en Brasil también, el narcotráfico controla gran cantidad de las cárceles y ese control del narcotráfico es un preso, quiere decir un traficante en la casa del preso, vendiendo drogas para generar condiciones mínimas de seguridad del preso dentro de la cárcel. Eso en realidad lo que hace es reproduce el problema del narcotráfico. Entonces, creo que más allá de las valoraciones políticas, filosóficas y morales de que está mal la reducción de la minoridad, tenemos fundamentos de otro tipo que nos dicen que además es peor y además no sirve para los objetivos de mejorar la seguridad, que es la herramienta que nos puede servir de lazo con
nosotros siempre damos el ejemplo, Uruguay es un país bastante envejecido, entonces una gran parte de la población son señoras o señores o señoras de 60, 70 años que muchas veces fueron robados por un joven que por más que tenga 17 o 20 años, ellos se identifican como menor. Creo que tenemos que buscar puentes para comunicarnos con esa gente porque, y con esto cierro, cuando nosotros empezamos la campaña, la verdad, la situación en Uruguay, que es un país que más allá de que tengamos algunos primaveras progresistas, es un país que también es bastante conservador. Teníamos a la opinión pública totalmente en contra, había arriba del 60 y pico, 64% de apoyo a la baja de imputabilidad. Y con el trabajo militante, con el esfuerzo político y con el convencimiento de la sociedad civil organizada logramos revertir esa situación. En Brasil el proceso es parlamentario, pero un parlamento, no sé, estos tipos de parlamentos no votan en contra de las encuestas, por lo menos no con estos objetivos. Creo que, y además es una buena oportunidad para salir y transmitir nuestro pensamiento al resto de la población que muchas veces es conservadora. Así que, bueno, cerramos con esto y gracias por invitarnos y estamos siempre a las órdenes para una ciudad que siempre nos recibe también, y además esta es una ciudad hermana del pueblo gaúcho. Así que muchas gracias. Obrigado, Cristina. Muito bom. Então, pessoal, a ideia agora é abrir o espaço para dúvidas, né, de tradução ou relacionado tanto às campanhas, né, duas campanhas colocadas aqui em discussão, no Aralaja, que é a não redução, e a da descriminalização ou do controle da produção, venda e consumo. A gente pede só que as perguntas sejam ou direcionadas a um, né, ou geral. Então é Pamela, Agostinho, Sebastião, e o pessoal aqui da organização com o microfone aqui, por gentileza. Está aberto, pessoal. Boa noite. Primeiro, agradecer a banda. Boa noite aos participantes aqui também. E eu queria saber, a minha pergunta é para o... Qual é o nome? O primeiro. É sobre a tributação da cannabis. Como está ocorrendo e se isso já reverteu em algum número que possa compartilhar com a gente? En realidad, la tributación que tiene es una tributación en donde el cannabis es un producto que se produce y que el que produce paga una licencia para producir. Y luego los que, bueno, lógicamente todos los que producen tienen que tener sus cargas sociales como cualquier trabajador, y luego los comercios que van a vender llevarán un porcentaje, pero no tiene un impuesto específico, al menos no por ahora, porque el sistema está pensado para que la carga tributaria está sobre lo producido, digamos, y no sobre el producto, el consumo final, porque lo que se busca no tiene un fin recaudatorio, sino que tiene un fin regulatorio. No quita que en algún momento se le puede incluir algún impuesto, pero... Sí, claro. El Estado lo que hace es dar la licencia, luego compra la producción y se la vende a la farmacia. Entonces, en ese, digamos, pasamano,
se queda un remanente que sería como el impuesto. Pero en realidad no hay un impuesto específico. Lo que sí, claro, que todos los que están en la cadena tienen que hacer sus aportes sociales como cualquier otra actividad. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao NAP e à Liga Acadêmica, né, por esse evento, né, parabenizar por esse evento. Eu sou professor aqui da Universidade Católica também, sou professor do curso de Direito, e gostaria de perguntar para o Sebastião Sabini, a partir da experiência do Uruguai, o que acontece quando só se faz esse controle das drogas, no caso da maconha. As demais drogas que são utilizadas, que ficam sem controle. Tem algum estudo sobre isso já? Porque eu acho que a guerra contra as drogas, como foi estabelecido, nós já perdemos. Em Pelotas nós temos 80% dos homicídios vinculados ao tráfico de drogas. Nesse momento aqui deve estar acontecendo mais um homicídio, porque já são 85 homicídios nesse ano em Pelotas. Nós temos uma situação gravíssima, realmente. Mas eu me preocupo é o seguinte: se faz o controle, então, a regulação da maconha e as demais drogas, o crack, a cocaína. Tem alguma coisa pensada nesse sentido? Muito obrigado e parabéns para vocês. Não, obrigado. Marcelo. Mesa. Bem, a minha pergunta inicial é para o Sebastião, porque eu gostaria, meio que me faltou um pouco captar o processo político da descriminalização das drogas. Eu gostaria de saber se a opinião pública anteriormente era contrária, pelo que eu entendi que tu falou, inicialmente era contrária. Então, o que eu gostaria é que trouxesse um relato para me falar sobre o processo político, como é que convenceu a opinião pública e como é que isso se deu no parlamento também, como é que se cambiou o processo político de convencimento a respeito da descriminalização das drogas. Quanto à questão da redução, perguntando para os outros dois palestrantes, eu também gostaria de saber se tem algum dado a respeito desse processo político e esse processo da questão da mídia. Se anteriormente a opinião pública era contrária, pelo que eu sei, houve um plebiscito, né, nesse caso, mas então eu gostaria de saber se teve alguma mudança também, se inicialmente tinha contrariedade com relação à opinião pública relacionada à questão da redução da maioridade penal. Bueno, primero, con respecto a las otras drogas, mi opinión personal es que habría que regular todas las drogas. Esa es mi opinión, ¿no? Ahora, entiendo que vive una sociedad en la cual ainda no está preparada para tomar una decisión tan drástica. Lo que sí sabemos es que se van a separar los mercados y eso es una primera cosa muy buena por la experiencia que tuvo Holanda, que creemos que vamos a tener menos nuevos usuarios de crack. Y empezamos por el cannabis por varias razones. Primero porque es la droga ilegal más consumida. El 8% de los uruguayos consumen al menos una vez al año cannabis. Eso es mucho. Es la droga ilegal más consumida, 8%. Es un registro relativamente alto para la región. En cocaína estamos alrededor del 3% y en crack el 0,8%. Pero si vas a los barrios periféricos, el consumo de crack es del 8%.
hay una segmentación del consumo por clases sociales muy grandes. Y de hecho en estos últimos años el consumo de pasta base, por una cosa que decía Pamela, se redujo. Se redujo porque mejoró la situación económica. Entonces los usuarios de crack pasan a consumir cocaína, porque ahora pueden pagar. Pero en realidad, ¿qué van a hacer los que hoy venden marihuana? Es una buena pregunta que por ahora no tiene respuesta. Muchas veces los dealers le decimos en Uruguay, no sé, dealer, acá también, el que vende, traficante. Los traficantes, muchos de los que venden marihuana no tienen eso como principal ingreso, lo tienen como una actividad complementaria, digamos. Algunos tienen la hipótesis de que van a vender otras drogas más fuertes. Podría ser. Lo que estamos seguros es que los delincuentes se dedican a ser delincuentes, básicamente. Y que ese mercado no lo van a tener, ¿no? Seguramente harán otras cosas, pero bueno, es un poco contrafáctica, la pregunta es difícil de responder. La otra pregunta, sí, me faltó bastante sobre el proceso político. Lo primero que hay que decir, Uruguay ya venía trabajando en una ley antes de que el presidente Mujica presentara la propuesta de regulación del mercado. Y era una propuesta que tenía autocultivo, que tenía clubes, que tenía uso medicinal y que estaba trabajado con todos los partidos, o con casi todos los partidos con representación parlamentaria, o sea, los partidos de derecha, con representantes, no con todos los partidos, sino con representantes de todos los partidos y con toda la izquierda y algunos representantes de los partidos de derecha. Eso hacía que existiera cierto consenso en torno al autocultivo, de que era muy irracional mandar a alguien preso por tener una planta. La opinión pública en 10 años cambió mucho. En 10 años, en 2003, 2004, solo el 4% estaba de acuerdo con la legalización. 4. Luego pasamos en 2010 al 25%. Y ahora estamos en el 36% a favor. En la campaña yo creo que no logramos convencer a nadie. Pero teníamos dos cosas muy importantes. Tres diría. Al presidente impulsando el cambio, un presidente que nadie puede decir que es macoñero, o era nuestro presidente, que ponía el ejemplo del alcohol, con lo cual le llevaba justamente a lo que decía Agustín, a los sectores de repente que cuando les hablamos nosotros no les llegamos, solo por nuestra cara. Teníamos mayoría parlamentaria y disciplina partidaria, o sea, un partido de gobierno que tiene mayorías propias y que si la fuerza política dice que tiene que votar, vota. Y teníamos un apoyo muy grande de la sociedad organizada, de los grupos, del Movimiento por la Liberación del Cannabis, de Proderechos, de Planta tu Planta, de todos los grupos que hacían todos los años una marcha muy grande y todo el apoyo de esos grupos, aún con algunos aspectos de la ley que no compartían, pero que sabían que era mejor, mucho mejor que lo que teníamos antes. Lo interesante es que cuando se le preguntaba, por ejemplo, a la gente si pensaba que era mejor que la marihuana la vendiera el narcotráfico o la vendiera el Estado, el 75% decía que era mejor que la vendiera el Estado. Y cuando se votó la ley, salió una encuesta donde se le preguntaba a la gente si había que derogar la ley. Y la mitad dijo que no, que había que esperar a ver cuál era el resultado. Entonces, creo que tuvimos relativamente un poco de suerte, digamos, en el sentido que el Frente Amplio volvió a ganar las elecciones. Eso creo que rompe un mito. El miedo de los políticos es perder votos.
por una razón muy obvia, que quieren seguir aplicando su programa político. Y entonces muchos políticos miraban las encuestas y decían, esto no lo podemos apoyar porque la gente no lo apoya. Bueno, yo creo que eso es una pésima forma de hacer política. Porque si estamos convencidos que lo que estamos haciendo está mal, hay que cambiarlo. Y muchas veces la gente tiene la opinión que tiene porque el tema no se discutió jamás. Porque nunca se discutió bien. Porque siempre nos movimos en torno a los mitos y no en base a la información. Y lo que hicimos fue no solo hacer marchas, sino recorrer todo el país. Uruguay es chiquito y eso lo podemos hacer. Con debates en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en los municipios, en los hoteles, en cualquier lado, en donde poníamos, en la universidad también, algunos a favor, otros en contra, y ahí lo que saltaba es que los que estaban en contra lo estaban por razones morales, no por razones de evidencia, porque les parecía que estaba mal que alguien fumara marihuana, y que entonces era espantoso. Y ahí, digamos, en ese debate, generalmente los que salíamos vencedores éramos nosotros, porque no había fuertes argumentos para estar en contra de esto. Más que los argumentos de orden moral, me parece que no está bien. Entonces, ese debate, bueno, avanzó y yo creo que va a seguir avanzando, aunque es difícil y lleva tiempo. Sobre todo porque en nuestros medios de comunicación latinoamericanos no tenemos muchos espacios de debate político. Y como decía Agustín, se transmiten generalmente las ideas dominantes y ideas moralizantes, ¿no? Y creo que el discurso de los adolescentes y de los jóvenes, en donde los jóvenes son los culpables de todo, y tenemos un discurso que es inseguridad, jóvenes, drogas. Por eso creo que son dos temas que están íntimamente ligados. Bueno, hay que deconstruirlo, hay que desarmarlo, como decía Agustín, para no seguir en esa desinformación. Yo creo que la opinión de la gente está demasiado mediatizada por los medios y no por la información que disponemos, la evidencia que disponemos. Pero no sé si respondí tú. Bueno, ahora con respecto a la hoja de ley de imputabilidad, en realidad Agustín había mencionado hoy de que cuando esta propuesta recién surge había un 64% de la población a favor de la propuesta y ese porcentaje fue cayendo a medida que fuimos avanzando durante el proceso de campaña electoral y ocurrieron varias cosas durante la campaña. Si bien, como contamos hoy, todo el proceso que vivimos de ir incorporando organizaciones, ir recorriendo distintos lugares del Uruguay, convenciendo a la gente, también por el 2010 se crea en Uruguay el sistema de responsabilidad penal adolescente, que lo que buscaba era, como proponemos nosotros, propuestas, no seguir rechazando, excluyendo a los adolescentes del mundo donde vivimos, sino incluirlos. El sistema de responsabilidad penal adolescente cumplió la función de los jóvenes que cometían delitos ingresaban a este sistema y lo que hacían era, durante su proceso de condena, digámosle, cumplían tareas con tareas de trabajo. Es decir,
los adolescentes pueden trabajar desde, por ejemplo, en la construcción hasta, por ejemplo, el trabajo en servicios de fotocopiadoras en facultades de la Universidad de la República. Y esas experiencias sumaron a la campaña del no a la baja porque, bueno, en realidad nosotros no solamente te estamos diciendo que bajar la imputabilidad penal está mal, es peor y no sirve, sino que además de decirte esto, te estamos diciendo vamos a incluir a esos jóvenes, a esos adolescentes, a nuestra sociedad mediante estas propuestas que contribuyen de cierta forma a no seguir criminalizándolos a los jóvenes, sino incluirlos dentro de nuestro sistema. Boa noite, Sebastião. Tivemos a oportunidade na audiência pública feita lá na Câmara de Vereadores de tirar algumas dúvidas e fazer alguns questionamentos referente a essa regulamentação lá no Uruguai. Naquele tempo ainda não tinha sido aberta a venda para maconha, porque ainda estava em fase de estudos. E naquela época a imprensa brasileira já fazia referência a um aumento de 20 ou 30% no turismo lá, só para o consumo, sendo que só os uruguaios, moradores de lá, que poderiam fazer o consumo. Agora, 2 semanas atrás, um veículo de comunicação anunciou que teria sido zerada as mortes por tráfico de drogas lá no Uruguai. E como tu mesmo falou, os veículos de imprensa, como também devem receber para fazer propaganda da bebida ou do tabaco, eles não têm interesse em questionamentos referentes à legalização da maconha. Tem algum reflexo exato do Uruguai? Se reduziu mortes por tráfico, se reduziu prisões por tráfico, ou se a população está voltada mais a defender a regulamentação só pela discussão que foi aberta no Uruguai? Muy cortito. A ver, todavía recién ahora se empezó a plantar para vender, todavía no está a la venta en las farmacias. Entonces yo creo que es muy temprano para hacer una evaluación. Si bien no creció el consumo por ahora, yo creo que todavía tenemos que esperar por lo menos 2 o 3 años para poder hacer una evaluación seria de si se van a reducir el número de personas presas, el número de violencia, el número de asesinatos. Creo que sí va a pasar, es esperable, porque antes la ley no era clara en cuanto a la tenencia, ahora sí lo es, no era clara ni de las plantas ni del cannabis, ahora sí lo es, o sea, va a haber menos gente que va a estar presa por eso, va a haber menos gente que va a estar peleando por el territorio para la venta de cannabis, y creo que eso es esperable, esa reducción. Pero todavía es muy temprano para hacer una evaluación. Cortito. Uruguay legalizó la marihuana, legalizó el matrimonio homosexual, legalizó el aborto, no hay colas en las clínicas abortivas, no se convirtió nadie espontáneamente en gay y no hay zombies caminando por las calles. Eso ha ayudado en la práctica, se ha visto que estos cambios no generar la catástrofe moral y social y de seguridad que se preveía, y eso creo que es un ejemplo que la verdad ayuda bastante en el debate, ¿no? No se desataron. Los demonios no aparecen. No se desataron los demonios con ninguna de esas reformas. Boa noite aos componentes de mesa, senhores deputados. A questão que me ocorre é a seguinte: necessariamente deve ter sido feito um estudo no Uruguai do comprometimento da sociedade com a droga. Tá? Qual era o número, assim, alguma número que possa nos dar uma luz, o número de comprometimento do Estado e quanto a droga estava entranhada na sociedade uruguaia? Porque eu penso assim,
O Brasil tem um tamanho continental. Me parece que levar um estudo desses adiante no Brasil, comparado com o Uruguai, ou com outros países da Europa que foram resultados positivos em função da estrutura e em função do que representa a droga hoje no Brasil, em nível de criminalidade, em nível de comprometimento social, em nível de política, em nível de polícia. Todos nós sabemos que a droga alimenta, sei lá quanto por cento da nossa economia. Então, a minha questão, perguntar aos senhores, se o que foi definido e discutido no Uruguai, se caberia algumas coisas trazermos para o Brasil, resguardadas os tamanhos, as diferenças da quantidade da população, da diferença política que existe entre os dois países, com o tamanho do Brasil e com a estrutura que nós temos hoje. Nosotros ahora sí, ya no como representantes del Uruguay, sino como gente comprometida con el tema, yo personalmente en ese punto opino que como es un país continental debe ponerse a pensar más seriamente incluso que nosotros el problema. En Uruguay, como decíamos, las tasas de criminalidad y de presos son parecidas a las de Brasil, incluso con algunas políticas históricamente distintas, pero con una política punitiva parecida de algunos delitos. Hay políticas punitivas que lo que hacen es reproducir la violencia y generar estas verdaderas escuelas de delincuentes. Entonces, desde nuestro punto de vista, y obviamente sin querer meternos en los problemas de los hermanos mayores, creo que Brasil es más urgente y es más peligroso seguir manteniendo esta política que lo que ha hecho históricamente es reproducir la violencia y generar cada día más muertos y cada día más poder en narcotráfico. No, totalmente de acuerdo, Agustín. Hace unos días el presidente de México llamó a un debate con esto. Y lo hizo porque no tiene más remedio, como decía mi abuela. No tiene otra salida. Pero la situación creo que México y Brasil son dos países que podemos comparar, ¿no? No podemos comparar con... Solo en Copas América sí. Uruguay tiene más Copas América que Brasil. Y ahora están jugando Uruguay, además. Pero creo que el caso mexicano muestra que esto es imprescindible. Y totalmente, como decía Agustín, no lo quiero repetir, pero ¿cuántos asesinatos por narcotráfico ocurren en Brasil todos los años? Y la política de militarización de la guerra contra las drogas ha sido espantosa, pero no logró ninguno solo de sus objetivos, más que mostrar algunos decomisos. Y esa es la victoria. Y después 1 de cada 3 presos está relacionado con el narcotráfico. En Uruguay y en Brasil también. Entonces hay 200.000 tipos que no tendrían que estar, 200.000 caras que no tendrían que estar presos, y que lo que tenemos que entender es que están presos porque tenemos una ley que prohíbe la venta. Nada más. Es una decisión. El narcotráfico no existe porque existe la droga. Existe el narcotráfico porque hay una ley que dice que es ilegal la venta. Si fuera ilegal la venta de alcohol, tendríamos tráfico de alcohol. Yo creo que esto es como... me parece que el argumento del tamaño es un argumento políticamente correcto de los gobernantes, que no le pueden decir a Brasil hay que hacer algo. La evidencia es demasiado fuerte para darse vuelta y pensar que lo que hemos hecho está bien, ¿no? Bom, pessoal, a tarefa de guardião do tempo não é das mais... ainda mais um tema tão rico com essa mesa aqui, né, com a experiência real para compartilhar. Damos por encerrado, então, esse primeiro bloco. Ok? Obrigado.